El mecanismo de dejar ir. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa, simplemente, dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirse sentir la sensación sin resistirse a ella, sin expresarla, temerla, condenarla o aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Es la resistencia la que alimenta la sensación, pues todo a lo que te resistes persiste. Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarla, pasas al próximo sentimiento, que vendrá acompañado de una sensación más llevadera. Una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Al comenzar el proceso, te darás cuenta de que sientes miedo y culpa por tener ciertos sentimientos. En general, habrá resistencia a sentirlos. Es más fácil permitir que surjan los sentimientos y primero se abandona la reacción a tenerlos. El miedo al propio miedo es un claro ejemplo de esto. Suelta el miedo o la culpa que tienes con respecto a la primera sensación y, a continuación, entra en el sentimiento en sí. Cuando estás dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se refuerzan entre ellos y solo engendran más pensamientos. No son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de ser de la sensación es la presión acumulada tras ella, que la fuerza a salir en ese momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa inventada por la mente. A medida que nos familiaricemos con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de este proceso, el motivo subyacente de los sentimientos se hace cada vez más evidente. Estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo, está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres, se entregan los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Poco a poco disminuye la dependencia de todos y de todo lo que está afuera de uno mismo. Estos principios están de acuerdo con las enseñanzas básicas de Buda, de evitar el apego a los fenómenos mundanos, y también con la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo, pero no ser del mundo. A veces, entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él para entregar. Hemos llenado nuestras vidas con todos esos sentimientos y puede haber una gran cantidad de energía reprimida que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, se experimenta un alivio inmediato, una sensación de felicidad, casi como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos vienen y van, y, con el tiempo, te das cuenta que tú no eres tus sentimientos, el verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú que está observando y que es consciente de lo que surge siempre es el mismo. A medida que te vuelves más consciente del inmutable testigo interior, empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia. Te conviertes en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más al ser real y empiezas a ver que estabas engañado por los sentimientos. Pensabas que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad acerca de ti, sino que han sido creados por el ego, ese recolector de programas que la mente, de forma errónea, ha considerado necesarios para la supervivencia.